Vivo. Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a una transmisión más del Facebook Live de la Iglesia Cristiana Camino de Adoración y Santidad. Vamos a esperar solo unos segundos para unos ajustes técnicos y para darle la espera a las demás personas que van a empezar ingresando. Te saludo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí ansioso de poder compartir la palabra con todos ustedes y obviamente es un gran privilegio, ¿no? ¿Ansioso de perderte la transmisión del partido? No, ya no vamos a reponer. Bueno, ese es el compromiso, ¿no? Estamos aquí para cumplirle a la iglesia, a las personas que nos están viendo y por supuesto al Señor para tener un tiempo agradable de reflexión en su palabra y también de oración. Bueno, solamente mientras que se van llegando más personas, les contamos que estamos de relevo de nuestros pastores. A propósito, un saludo especial allá donde se encuentran en los Estados Unidos haciendo una visita, un viaje misionero y una visita también. Entonces les enviamos nuestros saludos y desde aquí estamos entonces acompañando a la iglesia en la ausencia de ellos. Yo también les cuento que ya me reintegré a trabajar, entonces ha sido un poco difícil coordinar las tareas de casa, del trabajo, por eso estoy así como un poquito medio pálida, medio cansada, porque vengo de una jornada pesada a la oficina, pero aquí estamos para compartir con todos ustedes. Entonces ahora sí le seguimos dando la bienvenida, ahí se están ingresando las demás personas. Wilmar González, Álvaro Marín, Hilda Gil, buenas noches por estar en esta transmisión del día martes, que sabemos que será una palabra y de gran bendición para todos, que es un tema de interés, es un tema que realmente es importantísimo para cada uno de nosotros y obviamente para que nosotros estemos muy atentos a lo que el Señor nos quiere decir y obviamente que nuestro oído esté conectado, que haya hecho un clic para que estemos atentos a su palabra. Así es, y esta noche, como lo dice mi esposo, queremos compartir con ustedes una palabra que ha sido para nosotros dos, sobre todo en este tiempo, una palabra muy importante y tiene que ver con la oración, tiene que ver con la oración que tenemos como creyentes, tiene que ver con el poder de la oración y tiene que ver cuando nuestras oraciones no están siendo contestadas. Entonces espero que para ustedes sea también de bendición, como lo ha sido para nosotros. Y si estamos hablando de oración, por supuesto que lo primero que vamos a hacer es, Ora. vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre Señor, te damos gracias por esta maravillosa noche que nos permites estar delante de ti, para que seas tú dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, discernimiento, de comprender aún más la palabra y lo importante que es estar junto a ti, pedir que seas esa guía perfecta, que tu luz siempre esté iluminando nuestro camino, nuestro andar, para que ninguno de nuestros pies resbale, para que sigamos haciendo tu voluntad y poder escuchar cualquier dirección o cualquier llamado de atención que quiera hacer en nuestra vida. Por eso nos ponemos en tus manos esta noche como lo hemos hecho siempre y que seas tú revelándote a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y veíamos que sencillamente hay muchas circunstancias en las cuales podemos ver la importancia de la oración, como le decía ahora mi esposa. Y una de las cosas de pronto que vemos es, y vemos en todos los relatos de la Biblia, en el Nuevo Testamento, es que Jesús siempre tenía un tiempo para orar. Y podría hacerles esta pregunta, ¿y si Jesús oraba, qué tan importante es que nosotros también lo hagamos? ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos una conexión y una dirección perfecta de lo que Dios quiere para nuestra vida? Y vuelvo y les digo, si Jesús oraba, ¿cuánto más es importante para que nosotros también podamos tener una conexión directa y realmente empecemos a buscar esa voluntad y esa dirección de Dios? Quiero empezar con un versículo que está
en la palabra de Mateo 6, versículo 8, y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes de vosotros le pidáis. Entonces, ¿cómo vemos que realmente en nuestra vida, cuando estamos pegados en la oración, cuando tenemos una conexión directa con Él sabe cuáles son nuestras necesidades, pero nosotros como sus hijos, ¿qué debemos de hacer? Estar delante de Él. ¿Para qué? Para que realmente esos deseos que Él conozca, nosotros podamos transmitirlos, para que nosotros los podamos eh, decírselos realmente de lo más profundo de nuestro corazón, para que nosotros podamos expresar qué hay en Él para que Él pueda darnos esas bendiciones. Él sabe todas nuestras angustias, nuestras debilidades, conoce absolutamente todo, pero qué hermoso es que cuando estamos delante de Él, cuando estamos con Él, junto a Él, realmente de nuestra voz, de nuestro corazón, seamos hablando directamente a nuestras necesidades, obviamente con nuestro Padre. Una de las frases más comunes que escuchamos siempre que hablamos de la oración es que se debe orar conforme a la voluntad de Dios. Esa es la típica frase. Ore conforme a la voluntad de Dios, pida como Dios quiere que usted le pida. Y pues realmente no es algo tan fácil ni es algo tan claro. Por eso, en esta noche queremos formular una primera pregunta para que mientras estamos compartiendo con ustedes estas reflexiones, ustedes vayan ahí en sus perfiles contestándonos esta pregunta y en un ratico vamos entonces a compartir y a debatir. La pregunta entonces que queremos hacerles es, ¿qué significa orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué piensan ustedes que es orar conforme a la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo vemos que cada uno de estos puntos empieza a tener una importancia y una relevancia realmente que hace que nosotros tengamos esa conexión directa? Entonces, ¿por qué decimos que realmente es tan importante orar? Entonces, una de ellas es realmente que empezamos a tener mucho más confianza y algo más importante que es dependencia. Confianza y dependencia. Son dos cosas que empezamos a tejer en la relación, en lo que nosotros tenemos como hijos y obviamente en lo que hay Dios directo cuando empezamos a tener esa misma dirección, ese mismo pensamiento, cuando nuestro corazón está alineado a Él, cuando nuestro pensamiento aún está alineado a Él y cuando en esos momentos complejos y en circunstancias complejas de nuestra vida, nosotros también podamos hacer preguntas como, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Cuál es la bendición realmente que yo puedo obtener a través de lo que estoy haciendo? Pero eso solamente lo podemos hacer a través de la oración, de la intimidad, de esa confianza que vamos teniendo noche tras noche, mañana tras mañana, cuando nosotros estamos delante de Él y obviamente queremos que haya esa voluntad, como le decía ahora Paula Andrea, que nosotros tengamos hacer la voluntad de Dios, cómo podemos descubrir realmente esa voluntad de Dios. Entonces, como vemos que la oración toma ese número uno en las actividades que nosotros empezamos a desarrollar para que haya esa conexión directa, para que haya ese discernimiento a la hora de nosotros hacer cualquier cosa que vayamos a hacer. Cuando vamos a emprender un proyecto, ¿qué debemos hacer? En nuestra oración y por medio de la oración lo presentamos delante de Él para que Él sea guía, para que sea ese socio perfecto, pero para que Él realmente sea la dirección, para que sea la luz en el negocio que vamos a desarrollar, para que sea la luz en la decisión en la cual nosotros vayamos a tomar, para que realmente empecemos a ver que la voluntad no prima por mis deseos, sino realmente por lo que Dios está haciendo y yo estoy recibiendo y cada uno de ustedes está recibiendo a través de la oración. Así es. Pero a pesar de que la oración es una de las herramientas más importantes que tenemos para comunicarnos con el Señor, realmente es complejo poder establecer
esa rutina, esa manera en la que tú te relacionas con el Señor. Creo que la misma originalidad de nuestro Dios nos hace que tengamos con Él siempre una relación diferente. Me explico, cuando estamos al lado de nuestro esposo, por ejemplo, de nuestro padre, de nuestra familia, pues conocemos su temperamento, conocemos el carácter de la otra persona y siempre nos relacionamos dependiendo a esa persona. Yo sé que, por ejemplo, hay cosas que yo no le puedo decir a Jairo porque lo molesto o porque lo pongo triste, entonces yo ya sé cómo tengo que hablarle a él. Si necesito pedirle un favor, tú ya sé qué palabras usar. O lo mismo a mis hijos, si necesito corregir a mis hijos, yo no puedo hablarles de cierta manera que sé que de pronto ellos no me van a entender o se van a lastimar y busco las palabras. Pero con el Señor, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa diferente, porque al Señor no le hablo siempre pensando como debiera ser, pensando en sus atributos, en lo que es Él, su omnipresencia, su omnisciencia, que todo lo puede, que antes de que yo abra mi boca Él ya sabe, sino que a veces yo tengo mi relación con Él y mi oración con el Señor dependiendo mi día, dependiendo mi temperamento. Entonces, si estoy triste, le hablo de una manera, si estoy contenta, le hablo de otra. Y pues realmente son cosas en las que tenemos que trabajar y ya en un ratico vamos entonces a hablar de esa parte de cómo estamos orando, cómo estamos llevando esa oración al Padre. Consiguiente a lo que iniciábamos en la palabra en Mateo 6, 8 y el versículo 9 dice lo siguiente: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo y así también como en la tierra. Entonces, como vemos que realmente cada uno de los relatos que encontramos en la Biblia y especialmente en este que nos enseña realmente ese modelo perfecto para orar, que realmente podamos hacer la voluntad de Él, pero nos manifiesta que se haga la voluntad en el cielo como en la tierra, para que nosotros que estamos aquí, obviamente, nuestro corazón esté inclinado a Él, nuestras decisiones estén inclinadas y conforme a la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros y obviamente para el beneficio de nosotros como su iglesia que somos, esa extensión de la iglesia que somos. Entonces, vemos que realmente que nosotros, que nuestra voluntad, que nuestra alma, que nuestro cuerpo, que nuestros deseos siempre estén inclinados a hacer su voluntad. Y a veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero es que ese viejo hombre, ese nuevo nacimiento, eso que hemos hecho en el momento que aceptamos a Dios como Padre, empezamos a tener un cambio, pero realmente no es un cambio que nosotros podamos ver porque no es un cambio y es un cambio de proceso. Y ese proceso es a través de la misma oración, de la intimidad. Nosotros en la palabra no encontramos tal vez ciertas normas, ciertos lineamientos en cuanto a los comportamientos como tal, sino que es el Espíritu Santo que nos empieza a hablar, es el Espíritu Santo que nos empieza a formar, que es el Espíritu Santo que nos empieza a guiar. Por eso en el momento que Jesús está con los apóstoles y simplemente ya es su hora de su ascensión, él simplemente le dice: oraré a mi Padre para que os venga el Consolador. Y el Consolador es el quien tenemos hoy aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo que nos habla día tras día, pero eso lo hacemos a través de que nosotros afinamos nuestro oído, a través de esa intimidad de la oración, que nosotros empezamos a ver y a evidenciar que realmente nuestra vida empieza en ese proceso de cambiar. Y eso que tú tocas es el tema central que tiene que ver con la oración, porque es el poder del Espíritu Santo. Eh, Realmente, cuando yo escucho prédicas de la oración, yo siempre estoy muy interesada en escuchar. Cuando voy a librerías, siempre veo libros que tienen que ver oración, no sé qué, oración eficaz, oración por los hijos, oración, oración, oración. Es un tema que a mí me apasiona mucho porque yo admiro realmente las personas que tienen ese don de la palabra, ese don de orar, que cuando usted está escuchándolos orar, hay una administración tan bonita, usted dice, me gusta cómo esta persona ora, y muchas veces, a veces, no sé, compañeros de la oficina, amigos, familiares, me piden que ore por alguna razón y yo oro y, ay, qué lindo, muchas gracias. Y yo digo, si eso es lindo, o sea, por Dios, yo conozco gente que realmente tiene algo tan especial a la hora de orar. Y es un tema que a mí me causa
mucho deleite, me apasiona, quisiera realmente aprender. De hecho, siento que estoy en un proceso con el Señor y estamos en un proceso con mi esposo en donde queremos buscar más de Dios en oración, porque como esposos vivimos una relación con Dios. Claro, obviamente, nos amamos, enseñamos a nuestros hijos, lo demás. Pero en este momento de nuestras vidas estamos tratando de crecer en la herramienta de la oración y por eso nos pareció tan importante tocar este tema con ustedes, porque es una manera de hablar de esas instrucciones, de esos principios, de esas maneras que tiene la Biblia para enseñarnos a orar. Y mi esposo acaba de tocar el tema central, que es el poder del Espíritu Santo. Cuando él y yo descubrimos esa verdad, cuando descubrimos que realmente el que hace la oración posible es el poder que opera en nosotros, pues realmente uno empieza a ver, como lo decía mi esposo, el cambio de nuestra propia vida a través de la oración. Eso me ¿Hacemos recuerda, lejos? Ahorita. vamos a empezar a leer las respuestas, pero eso antes me recuerda, obviamente, qué es doblegar la carne a la oración, ¿no? Y podemos ver y evidenciar en cada una de nuestra vida y obviamente ustedes que algunas personas oran un tiempo determinado. Y hay momentos de que nosotros oramos y nos sumergemos en la palabra y empezamos a entender, a comprenderla y a evidenciar que hay una revelación para que haya una transformación en mi vida a través de la palabra, de esa oración. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuánto es el tiempo en el cual yo debo de orar? ¿Cuál es ese número mágico en el cual de pronto podríamos estar? Pero sencillamente no hay ningún número mágico. Esto nos lo da simplemente la intimidad. Esto nos lo da cuando nosotros nos presentamos delante de Él con un corazón realmente enseñable, con un corazón que nosotros debemos rendirnos ante Él para que sea Él ministrándonos. Hay momentos en los cuales podemos pasar un par de minutos y esos minutos Fueron valiosísimos. fueron valiosísimos, pero nos damos cuenta del reloj y tal vez fue una hora, tal vez fueron 2 horas. Pero también hay situaciones y hay momentos que estamos un par de minutos, pero tal vez fueron 5 minutos, pero esos 5 minutos fueron eternos, porque nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra carne no se deleita en lo que está haciendo. Por eso no debemos jamás dejar de conectarnos. Por eso nos invita siempre la palabra que oremos de día y de noche, que atemos esta palabra, lo que está escrito y lo que ha sido revelado a nuestro cuello y meditemos en ella día y noche. Ahora que tú hablabas de los tiempos, una cosa que también me sucede a mí, no sé a ustedes, es que a veces yo me propongo orar por cierto propósito durante cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, voy a orar una semana hasta que el Señor me hable. O voy a orar, o vamos a orar con Jairo, vamos a entrar en un ayuno y vamos a orar 40 días para que el Señor nos muestre qué hacemos con este asunto que tenemos. ¿Y qué pasa? Vamos por el camino y a la mitad desistimos. Como que por allá el día 12, el día, ay, verdad que nosotros empezamos el lunes, pero el martes no oramos, ay, el miércoles tampoco oramos por eso. Entonces, claro, porque volvemos al mismo tema, estamos pensando siempre en nuestra manera, en nuestra forma, estamos pensando siempre en hablar con Dios dependiendo cómo nos sintamos. Entonces, si no hay partido, hablamos con Dios. Si no hay cansancio, hablamos con Dios. Si no hay dolor, molestia, lo que sea, hablamos con Dios. Entonces siempre como que estamos pensando en hablar con el Señor y en orar con Él, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Pero eso es algo que nos invita también a trabajar la palabra a través del poder de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces vamos a mirar cómo es esa oración conforme a la voluntad de Dios y vamos a ver algunas de las respuestas que ustedes nos han compartido en esta noche. Bueno, entonces nos saluda Claudita, Naya, Eliansi, Zaira, buenas noches Luz Estela, buenas noches Franci López, buenas noches Judy, Lady Carolina. Bueno, acá están las respuestas. Entonces, ¿qué significa orar conforme a la voluntad de Dios? El pastor Giovanni nos dice, es establecer una comunión con Dios y disciplina en la lectura de la palabra. Eso me lleva a orar conforme a la voluntad de Dios. Álvaro Marín, es tener relaciones con Dios, es pedir que se haga conforme a su voluntad y no la mía. Qué difícil, pero sí, es cierto. Leo Lamprea, buenas noches, Leo, te saludamos, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Teresita, Belkis. Bueno, aquí. Buenas noches, familia, dice Nayibe. Y creo ¿Esta ya que la leíste?
No. Esta dice, es llegar ante Dios en intimidad con un corazón transparente por los motivos correctos para adorarle y no solo para pedirle. Hay una de las palabras que lo veíamos ahora en la lectura obviamente, pues de la pregunta, y creo que la decía el pastor, y hace parte de nuestra disciplina. ¿Y qué es realmente la disciplina de nuestra oración? Primero, obviamente, que podamos tener un cuaderno de notas para que nosotros podamos ver y apuntar todo lo que Dios quiere decir para nosotros. Y esto es algo fundamental para todos porque es cuando nosotros podemos anotar promesas. Y las promesas a través de la oración y cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te regala una promesa, esa promesa se cumple o se cumple. Y por eso es tan importante ver este cuaderno de notas. ¿Para qué? Para tal vez unos que son juiciosos, así como mi esposa, que tienen fecha, que tienen hora, tipo pues agenda, así como la que ella tiene. Entonces se puede ir a esas anotaciones y dice, Dios me prometió el día tal, 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 y esta promesa no se ha cumplido. Y tal vez porque no se ha cumplido, porque la dejé simplemente anotada en mi agenda, porque la dejé anotada por un día que me gustó, la entendí, la comprendí, pero nunca oré realmente para que esa promesa se cumpliera en mi vida. Entonces, ¿cómo vemos que esos obstáculos realmente que hay a través de que las promesas se cumplan para nuestra vida en la oración somos nosotros mismos? Para que realmente no podamos ver la bendición. Y decimos, ¿por qué Dios no ha cumplido la promesa? ¿Por qué sigo viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué estoy pensando lo que estoy pensando en estos momentos? Cuando realmente nosotros debemos de apoderarnos de las promesas de Dios. Cuando a través de esa oración, de esa disciplina que nosotros empezamos a ejercer día tras día y establecer algunos horarios, porque lo importante de eso es que nosotros podamos realmente establecer de lo que estamos haciendo para que nosotros podamos ver realmente una bendición y un proceso, obviamente, en el proceso que Dios quiere para nuestra vida. Hay otras respuestas aquí. Dice Lucy, nos saluda, hermosa familia. Hola Lucy, buenas noches, gracias por tu saludito. Franci, es clamar pidiendo al Espíritu Santo que llene nuestra boca para orar conforme a su voluntad. Wow, me encanta esta respuesta porque reúne todo, el clamor, el Espíritu Santo y la alabanza. Dice Lucy, es estar dispuesto a adorar y escuchar a Dios, obedecer lo que nos habla en oración. Qué lindo que pudiéramos aplicar esto todo el tiempo, la adoración, la alabanza en la oración. Belkis, para orar conforme a la voluntad de Dios, debo leer la palabra y permitir que el Espíritu Santo me lleve a orar conforme a lo que Él sabe que es lo que Dios quiere. Amén. Ojo a esto que les voy a leer. Está en Lucas 11, versículo 9. Y como título dice Jesús y la oración. Y está dando respuesta a muchas de las cosas en las cuales de pronto hoy nos preguntamos, ¿para qué oro? ¿Para qué tengo intimidad? ¿Para qué puedo ser un hombre disciplinado? Y entonces simplemente Jesús nos invita. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ojo a la invitación que nos hace la palabra. Todo aquel que busca, todo aquel que llama, encuentra. Pero nosotros, ¿a quién estamos llamando? ¿A quién estamos buscando? ¿Cuál es la disciplina que tenemos para realmente reclamar nuestra herencia? ¿Qué nos invita a la palabra? Que nosotros nos apoderemos de lo que nos pertenece. ¿A través de qué? De la oración. ¿Cómo puedo yo ser heredero del reino de Dios? ¿Cómo puedo ser administrador del reino de Dios si nunca lo he pedido? Algo que yo pensaba, en lo que yo reflexionaba, es que, bueno, se hizo muy viral un video en redes primero de un escritor, creo, chileno, y luego lo hizo Alejandra Escárate, la actriz colombiana, y era una reflexión que hacía un filósofo ateo sobre quién era Dios. Entonces, imagínense un ateo hablando de quién es Dios, ¿no? Entonces, ya de por sí el video es chéverísimo. Gracias a Dios soy ateo.
Entonces el Señor lo que decía, retomando las palabras, vuelvo y digo, de un filósofo ateo, era que Dios no moraba en templos, que Dios no quería oraciones y plegarias, que Dios no quería sacrificios, que Dios era amor, Dios es amor libre, Dios es amar al que quieras como tú quieras, Dios es disfrutar cada día de tu vida sin límites, el único límite es tu placer, el único límite es tu gozo, tu cuerpo, tu felicidad. Más o menos esa era la noción de ellos para Dios. Y entonces, claro, muchas veces se nos dice, pero ¿por qué esa concepción de que tenemos que estar orando y orando y orando con Dios, y si Él es Dios y Él sabe quiénes somos nosotros y Él sabe lo que queremos y ya, pues yo puedo creer en Dios, pero esa bendita rezadera todo el tiempo orando, eso no es así. Yo hablo con Dios a mi manera. Y yo hablo con Dios a mi manera es que no hablan con Dios, sino que simplemente tenemos actitudes religiosas. Entonces, la reflexión que quería hacer aquí en esto era la siguiente. ¿Por qué necesitamos orar? Que fue lo que empezó preguntando Jairo. ¿Por qué es importante la oración? Porque Dios nos hizo tan inteligentes, hizo al ser humano tan dotado de inteligencia que tenía que establecer una manera para que esa inteligencia nos lo llevase a ser independiente de él. Y esa manera es la oración. Porque a través de la oración el hombre está reconociendo que lo que él tiene dotado en sí de parte de Dios es gracias a él. Y en la oración está reconociendo su debilidad para que sea siempre él el que dirija su vida. Y a mí me parece increíble, porque es como, te di todo lo que tienes para ser lo que eres, pero sin mi dirección no funcionas. Eso claramente hace de una u otra forma que nosotros como iglesia seamos demasiado religiosos, porque creemos que para hacer ciertas actividades necesitamos un A, un B y un C. Cumplir unos requisitos para que realmente Dios nos pueda escuchar a través de la oración. Pero hay algo que la palabra nos enseña, es que realmente nosotros debemos de presentarnos a Él lo más natural posible, sin vestidura alguna, para que realmente sea Él cambiando esas vestiduras tal vez que hay arrugas y manchas en ella, para que nosotros podamos ser tan naturales como Él nos creó, para que nos podamos presentar delante de Él sin ningún A, B, C, sino simplemente realmente con lo que hay en nuestro corazón. ¿Para qué? Como dice la palabra, porque cuando buscamos vamos a encontrar, cuando llamamos realmente nos van a escuchar. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando nosotros oramos? Simplemente inclina su oído, escuchándonos nuestras súplicas, nuestras plegarias, a pesar de que Él las conoce, simplemente para darnos dirección. Porque ¿qué es lo que hace la intimidad? ¿Qué es lo que hace esa misma disciplina en la que hablábamos? ¿Qué hace esa conexión perfecta? Que haya una dirección y una dirección correcta, una dirección y que se vaya iluminando realmente el camino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Por eso Jesús estuvo en la tierra, realmente para que haya un modelo perfecto, para que haya una guía perfecta, porque él también siendo hombre tuvo dificultades, él siendo hombre también tuvo angustias, siendo hombre también tuvo de una u otra forma esa debilidad en su ser en el momento que iba a perder esa comunión con el Padre. Pero entonces él nos enseña, y qué más él, que nos muestra la palabra, que él también necesitaba de la oración. Y yo me pregunto en este punto, ¿será que el Señor Jesús tuvo oraciones no contestadas? ¿Será que de pronto oró y escuchó ese silencio que a veces nosotros escuchamos? Bueno, hay un episodio de la palabra que nos cuenta en el momento de la crucifixión, cuando ocurre esta separación entre el Hijo y el Padre, debido a causa que Él estaba llevando nuestro pecado. Pero el resto del tiempo lo que yo veo en la Biblia es que el Señor oraba y oraba y oraba sin cesar, y obviamente el Señor siempre estaba con él y siempre le contestaba, aún en los momentos más difíciles. Entonces, ¿qué tal si nos vamos con esta siguiente pregunta y ustedes nos comparten un poquito de su experiencia en la oración? Y quiero preguntarles entonces que nos cuenten una, no mucho porque si no se nos extiende, una oración que usted sienta que no le ha sido contestada. Alguna oración que usted recuerde y diga, mire, yo oré, he orado y por esto que he orado no he recibido respuesta. Entonces quiero hacer esa pregunta en el chat, yo ahorita la pongo y no sé, ¿ibas a decir algo ahí? No, y yo creo que todo esto sucede realmente, primero porque Dios nos quiere formar, obviamente
nos disciplina. Estamos en ese proceso de conocer y descubrir la voluntad de Él a través de la oración. Pero hay algo que me gusta mucho en la palabra y es sencillamente en el momento que Él está orando y está la angustia de su oración, es tan profunda ese sentimiento, no solamente por lo que va a suceder, que es obviamente su crucifixión, sino es por la separación que él tiene con el Padre. Entonces la palabra nos relata que es tan la angustia que tiene su sudor, obviamente son gotas de sangre. Pero entonces yo me pregunto, nosotros en qué momento hemos perdido ese sentir, en qué momento nosotros hemos perdido esa angustia de pronto de estar en un lugar, de estar en una conversación, de estar en alguna situación en la cual no nos debe temor perder la separación con el Padre. Y obviamente es algo que mi corazón late en que nosotros realmente tengamos un celo de lo que es Dios para nuestra vida, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y yo creo que de las cosas más complicadas para nosotros es darnos cuenta que estamos perdiendo algo, es darnos cuenta que estamos perdiendo una posición en la cual Dios nos ha puesto, ¿no? No hay nada más angustiante de perder ese sentir, ese fuego, ese anhelo de ser multiplicador de su palabra. Tal vez en algunas oportunidades de nuestra vida hablábamos a muchas personas, pero el día de hoy lo estamos haciendo. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué ha pasado con esa intimidad? Entonces vemos como Él nos muestra esa angustia tan grande que tuvo de perder esa comunión. Obviamente sabemos que lo hizo simplemente para que todo el pecado recaiga sobre Él y nosotros seamos libres de todo pecado, de toda maldición, de toda maldad, porque eso fue lo que Él recibió en ese momento de la crucifixión, que recibió toda la enfermedad, toda escasez, toda maldición, todo lo inmundo de la vida recae sobre Él para que realmente nosotros podamos ser redimidos a través de la sangre que Él derramó en la cruz. Entonces, es algo que debemos de preguntarnos. ¿Cuál es realmente ese temor que yo tengo en mi vida cuando estoy sintiendo que me estoy separando de Dios? Que estoy sintiendo que mi vida se ha vuelto monótona, se ha vuelto religiosa, se ha vuelto algo que hace parte de una rutina, pero que definitivamente en mi corazón no está alineado a lo que Dios quiere para nosotros. Por eso formulábamos esa pregunta, porque cuando se cae en esa rutina, cuando se cae en ese enfriamiento espiritual, no, usualmente empieza a presentarse lo que estamos diciendo, oraciones no contestadas. Sentimos que hablamos, pero no sabemos a quién hablamos. No sabemos si realmente nuestra oración está subiendo, si realmente hay alguien allá que nos escuche. Y creo que el ejemplo que estábamos hablando del mayor ejemplo de oración que tenemos en la palabra con el Señor Jesús es precisamente ese, cuando Él se aparta a orar, porque realmente viene un momento muy difícil para Él, que es entregar su vida por nosotros. Claro, yo supongo que hay un poco de la humanidad de Dios, porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y en esa humanidad, pues Él también estaba diciendo, venga, voy a morir y voy a morir de una manera muy fea y yo necesito hablar con mi Padre para saber qué es lo que Él quiere que haga. Y fíjese que la oración que Él hace nos enseña eso, nos enseña a depender del poder de la oración. Entonces yo quiero compartirles este versículo que nos enseña Santiago, y Santiago nos dice en el capítulo 4 y versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y por supuesto esto era algo de lo que se cuidaba el Señor y lo vemos en el ejemplo de la oración de Getsemaní. Él estaba diciendo, Señor, que pase de mí esta copa, que pase de mí lo que sea que yo quiera hacer o vaya a hacer, pero que se haga tu voluntad. Y muchos de ustedes contestaron ahí, orar con la voluntad de Dios es orar en sabiduría, es que se haga su voluntad, pero qué difícil es pedir que se haga la voluntad de Dios cuando nosotros mismos estamos siendo voluntariosos, cuando nosotros mismos estamos imponiendo muchas veces el tipo de oración que queremos y no solamente el tipo de oración, sino también estamos imponiendo la clase de respuesta que queremos y no nos hemos dado cuenta de eso.
En estos días yo vengo pidiéndole al Señor por una cuestión muy particular que tiene que ver con mi vida laboral, con el regresar a la oficina, con el dejar a los chicos acá. Y yo entro a la presencia de Dios y después tengo que pedirle perdón porque yo digo, Señor, yo no estoy orando, yo estoy hablando con el deseo. Yo estoy diciendo, Señor, y yo quiero, y haz, y pon, y después digo, ¿realmente es la voluntad de Dios? ¿Realmente lo que yo le estoy pidiendo al Señor que haga es parte de mi querer? ¿Estoy pensando con mi querer, con mi anhelo? ¿Estoy pensando con el deseo? ¿O estoy pensando en primero ser respetuosa y entrar a su presencia diciendo, Señor, hágase tu voluntad? Muchas veces nos hemos privado incluso de orar con el Padre Nuestro que está en la Biblia, que es bíblico, y el Padre Nuestro es ese. Señor, que se haga tu voluntad aquí como tú la haces allá. Eso voy a dar la primera respuesta a la pregunta. Y yo he orado por tener una compañía sólida, ¿no? ¿Cómo ha sido otra Eh, compañía? otra compañía sólida, una empresa sólida. Entonces, obviamente, pues para dar una estabilidad financiera y por lo tanto. Y un día estaba orando y estábamos escuchando tal vez con mi esposa a un pastor, una prédica, y decía el pastor, bueno, en el caso de un proyecto financiero, realmente, ¿para qué estás orando y cuál es el propósito de este proyecto financiero? Y entonces establecía, bueno, si voy a recibir unos dividendos de esta empresa sólida, de esta empresa como socia obviamente con Jesús, ¿para qué y cómo voy a utilizar los recursos? Entonces, Dios me decía, bueno, sí, lo puedo conceder porque a través de la palabra nos dice que todo lo que vamos a pedir se nos os dará. Pero ¿cuál es el propósito por el cual estás pidiendo eso? Estamos pidiendo y no sabemos pedir. No estaba pidiendo por algo que tal vez era por beneficio mío, claro, el bienestar de mi familia, una comodidad o una estabilidad económica, pero voy a hacer tal vez una columna financiera para algún proyecto, Para la obra de Dios. para una multiplicación de la obra de Dios. Tal vez el desarrollo de esa gran empresa que le estoy orando es para hacer columna financiera de la iglesia, tal vez para apoyar alguna fundación que está desarrollando alguna actividad realmente en función y en el nombre de Cristo, para que realmente esos grandes proyectos que hay en varones y instituciones bajo la cobertura de Dios, nosotros la podamos apoyar. Entonces realmente es cuando entendí que cada una de las oraciones, tal vez que no hemos tenido esa respuesta en la cual nosotros querremos tenerla, es porque tal vez no hay un propósito claro. Es porque tal vez nosotros a través de la oración no hemos sido claros con Él. ¿Para qué quiero lo que estoy orando? O tal vez simplemente estoy siendo tan necio que realmente que Dios no me va a dar algo porque sabe que no voy a tener la capacidad de manejarlo, de conducirlo, de realmente de lo que yo soy, de la posición que tengo, que es ser un hijo de Dios. Y escuchamos esa palabra muchas veces, ¿no? Ser hijo de Dios. Pero ¿cuáles son mis deberes? ¿Cuál es mi responsabilidad Me como tal? gusta mucho el ejemplo que tú pones porque esto nos habla de una oración con entendimiento. Una oración con entendimiento es la que involucra el reino de Dios. Una oración con entendimiento es la que supera esa esfera individual. No está mal pedir por nosotros, no está mal pedir por nuestro entorno propio, familiar, pero realmente si ponemos, y más en el tema financiero, si ponemos el pensamiento en que la oración del Señor en el tema financiero es la oración por su gran empresa, porque ¿cuántos saben que Dios tiene una gran empresa? Es tan grande y tan poderosa la empresa de Dios que es el dueño del oro y de la plata y que tiene bancos reservados para nosotros en el cielo. Entonces, cuando yo pienso en una oración con sabiduría es, Señor, quiero esta bendición financiera, pero ¿qué le importa eso a tu reino? ¿Qué tiene que ver tu reino en lo que yo te estoy pidiendo? Entonces, ese tip me encanta, pero vamos a compartir entonces un poquito de lo que ustedes nos han hablado, porque queremos pasar ya a esta segunda parte de la transmisión, que es las oraciones no contestadas. Entonces, me salí, ¿quieres tú leer? Ay, es que no sé dónde quedé. Ah, Ah, bueno,
A ver, aquí ya está, Luz Estela Castillo. Espérate, empiezo yo, entonces tú la vas ubicando. Que mis hijos conozcan de Dios. Ha sido la oración de Luz Estela. El pastor Giovanni, en mi caso personal fue la oración que hicimos con mi esposa pidiendo que el Señor nos concediera hijos y al final decirle con hijos o sin hijos, siempre te vamos a amar y te vamos a servir. A servir, a servir. Que he orado por mis hermanas y no han conocido a Dios, dice nuestra pastora. Álvaro Marín, cuando pedí por la restauración de mi hogar, pero Dios fue sabio y restauró mi familia. Cobo Restrepo, Cobo dice aquí, que mi hermano conozca de Dios. Amén. Lucy, que mis hermanos que no conocen a Dios lleguen a sus pies. Son oraciones de intercesión. Lisette dice buenas noches. Sí, Paola, mira, he orado mucho para que Dios abra puertas de trabajo para mí y siento que las puertas se me cierran y he llorado. Me he sentido frustrada, pero aún así no he dejado de orar. Qué importante esto y gracias por compartirlo, porque realmente eso es lo que sentimos cuando viene una oración no contestada. Frustración. Pero ya vamos a hablar de eso, mi querida Lisette. Franci, creo que ha sido cuando he clamado por mi familia, que aún no conocen a nuestro Padre, pero sé que todos en el tiempo del Señor y de acuerdo a su voluntad. Y Marlene dice, clamo a Dios para que nos dé mucha sabiduría y entendimiento y que mis hijos conozcan de Dios. Entonces, conectar aquí. Perdón que se estaba yendo la batería. Entonces, este tema de las oraciones no contestadas son esos temas que nos llevan a cuestionarnos, como decía ahorita Lice, llevan a la frustración, llevan de pronto a la ansiedad, llevan a decirnos, Señor, estoy orando bien, estoy orando mal, ¿será que hay algo en mí que no está bien y por eso tú no me estás contestando? Y entonces quiero compartir con ustedes esto es lo que nos enseña la palabra al respecto, que para mí fue de mucha sabiduría, porque sé que esto que nosotros estamos sintiendo también lo experimentaron otros hombres de la Biblia. Entonces vamos a ir a Lucas, que lo tenía muy listo acá. Lucas. Listo, acá está. ¿No? Amor por la L. Por la L de antiguo, por la L de nuevo. Lucas. A ver. 22. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42. Entonces estamos hablando de lo que pasó el Señor Jesús y dice la palabra, Padre, diciendo Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya dijimos que esta era una oración que él estaba haciendo antes de ir a la cruz y cuando uno lee la oración así, está como viendo a un hombre que está sufriendo y a un hombre que está sufriendo porque necesita una respuesta. Y claro, como lo estábamos diciendo ahorita, cuando no viene esa respuesta, ¿qué es lo que viene en nuestra vida? Ansiedad, sufrimiento, como que queremos que el Señor responda ya, pero ya no sabemos cómo más orar, ya no sabemos cómo más pedirle. Y el otro ejemplo está en 2 Corintios 12, que es en lo que le sucede al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12, 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces aquí tomo la respuesta que nos daba el pastor Giovanni. Él nos compartía de su oración por hijos, hasta que pudo ser libre. ¿Y cómo fue libre? Cuando oró con sabiduría, cuando le dijo al Padre, con hijos o sin hijos, yo te serviré. Y quiero aquí reconocerlo porque es algo que a mí personalmente me ha pastoreado mucho el pastor y me lo ha enseñado. Poder entender qué significa dar ese paso de fe, aun cuando esa oración que tú estás esperando no es contestada. ¿Qué significa realmente depender de Dios? Y si lo hizo el Señor Jesús para ir a la cruz, y si lo hizo Pablo, el gran maestro, el gran apóstol, imagínense cuánto nosotros debemos confiar y debemos fortalecer nuestra fe cuando sentimos que vienen esos silencios de las oraciones no contestadas. ¿Qué podemos entonces hacer? Hay un versículo en Romanos 8 que nos habla de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué hemos de pedir como conviene? Eso es como cuando usted llega a un restaurante y usted ve esa carta tan buena que usted le dice al mesero, oiga, ¿qué me recomienda? ¿Qué pido? ¿Por qué usted pide eso? ¿Por qué le pedimos al mesero que nos recomiende?
que conoce. Exactamente, porque él sabe, él prepara, ve cómo se preparan los platos, él ve qué es lo que más piden, ¿cierto? Él ve lo que está fresquito, lo que no está recalentado de ayer. Entonces uno le dice, oiga, ¿cómo qué me recomienda? Entonces la sugerencia del chef, y es exactamente lo mismo que sucede con la oración. ¿Nosotros sabemos qué pedir? No sabemos qué pedir. Si supiéramos qué pedir, no, Eva no hubiera pedido una manzana o un fruto. Un Seguro fruto, un pide fruto. cualquier otra cosa, pero no hubiera pedido ese fruto. No sabemos qué pedir. Y entonces nos dice la palabra, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces yo encontré esta anécdota de un pastor que estaba en una prédica y de repente en la iglesia había por allá en una silla sentado un hermano de estos hermanos de pandereta y aleluya, y todo el tiempo era amén, y el pastor medio decía algo y el otro amén, y el pastor decía no, y el otro día le dio una gripa a mi suegra, amén, y todo era amén, y todo era amén. Entonces O lo que era la suegra. entonces yo conozco más de uno en ciertas congregaciones que lo hacen. Y entonces le dice el predicador, le dice, venga señor, si la palabra dice que el Espíritu intercede con nosotros con gemidos indecibles, toda esa bulla que usted está haciendo no viene del Espíritu. ¿Por qué no lo deja actuar a él en silencio? Entonces es una manera jocosa de decir, dejemos actuar al Espíritu Santo. Entonces esta era la segunda parte en la que queríamos entrar. Dejemos actuar al Espíritu Santo, dejemos que sea Él el que nos dirija en oración y el que nos diga cómo hablar, porque tenemos que entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Y muchas veces llegamos a la oración y no sabemos qué decir, y eso está bien. Cuando no sepamos qué decir, cuando no sepamos cómo pedir, cuando no sabemos si realmente lo que estamos pidiendo es lo que Dios quiere y es lo correcto, hagamos primero ese voto de confianza en el Espíritu Santo. Yo no sé qué me conviene. Yo no sé si me conviene regresar al trabajo de la manera en que yo lo hacía o no, pero sé que el Espíritu sí sabe qué me conviene y por eso debemos pedirle a Él que sea el que nos ayude en nuestra debilidad. ¿Han llegado ustedes a algún momento en oración en donde no saben qué decir? Sí, señor. ¿En donde no saben qué palabras encontrar para poder expresarle a Dios esa debilidad? Entonces continúa aquí el versículo diciendo, pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dejemos escudriñar el corazón de parte del Espíritu Santo para que nos enseñe a decir, hágase tu voluntad. Esa oración que estamos haciendo por esos hermanos que no se han convertido, por esas puertas laborales que no se han abierto, hágase tu voluntad. Y miren qué importante es todo lo que ustedes decían al comienzo, el conocimiento de la palabra, porque hágase tu voluntad no es estar sin trabajo, hágase tu voluntad no es tener a la familia en conversa, esa no es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad es creer en la palabra que Dios puede hacerlo, pero que necesitamos dejar que sea el Espíritu Santo el que dirija esa oración para iniciar verdaderamente una relación con Dios. ¿Y cómo es esto posible? A través de la aceptación de la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces quería compartirles, bueno, ya les compartí Romanos 8, ahora quiero compartirles que primero tenemos que seguir confiando en Dios. Yo tengo que confiar en que Él lo va a hacer. Yo tengo que confiar en que mi oración va a ser escuchada y va a ser contestada en algún momento y que es el Espíritu Santo el que mejor sabe lo que me conviene. Y que si de pronto Dios no te ha contestado eso en esta noche, hermano, hermana, tú que nos estás oyendo allá al otro lado de la pantalla, es porque no te conviene, es porque no lo quiere el Señor, es porque no es su voluntad. Y esas son cosas en las que tenemos que empezar a trabajar y en las que tenemos que empezar a aceptar, pero aceptar con deleite. Wow, Señor, esto no era lo que querías para mí y yo estaba clamando por eso. Claro que hay una de las cosas que obviamente tenemos que tener en cuenta y es en ese tipo de frases, como la decía ahorita Paola, es no se dio porque Dios no quiso, pero esa frase yo no la puedo decir acostado en la cama con las cobijas. ¿Por qué? Porque en esa relación que tenemos con Dios, en ese feeling que empezamos a tener, Dios hace su parte, pero por lo tanto yo tengo la responsabilidad, tengo el deber de hacer la mía. Y esto hace algún tiempo, y tal vez los conté en alguna ocasión,
en medio de mi oración estaba pidiendo por algo y este algo pues no había sido contestado. Y me frustré una mañana que sentía que Jesús estaba en mi corazón y tenía un ambiente súper especial, lindísimo, y abrí la palabra. No era nada, pero absolutamente nada de lo que yo estaba orando. Dije, Señor, pero ¿para qué quieres esto? ¿Para qué? Yo no quiero esto, no estoy pidiendo esto, no, esta palabra que tú me das realmente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y eso pasó en la mañana y en el transcurso del día me encontré con una persona y me di cuenta que la palabra que Dios me había dado en la mañana Sí era. no era para mí, era para la persona. Porque tal vez algún día yo le dije, Dios, quiero ser un instrumento. Dios, quiero que mi corazón realmente esté dispuesto a servirte. Quiero que mi casa esté dispuesta a servirte. Y entonces entiendo y entendemos que realmente nuestra voluntad, nuestros deseos, realmente cuando queremos que nuestra carne la haga y no estamos atentos a la voluntad de Dios, porque Él nos utiliza en los momentos que Él decide estar. Él nos da palabras sabias en los momentos que realmente Él ve que son necesarias para nosotros, pero para que realmente nosotros seamos multiplicadores de la obra. Por eso hay que tener cuidado cuando decimos, Señor, quiero ser instrumento, quiero ser realmente un multiplicador de tu palabra. Qué tremendo que esto que estás diciendo, y ahora entiendo al pastor Giovanni cuando dice, yo no sé si usted está siendo ministrado, pero yo sí. Sí, pastor, ya te entendimos. Porque realmente qué tremendo lo que dice Jairo. Es entender que a veces nuestra oración sí fue contestada y no nos dimos cuenta. Y me pasó esta semana, y mientras tanto les envío la siguiente pregunta es, ¿qué haces si Dios no contesta tu oración? ¿Listo? Hay unas preguntas que contestamos. Ayúdame ahí, mi amor. Las vi, pero creo que se me perdieron. A ver. Yo quedé en... No, yo ya leí Francis, ya leí Marlene. Ah, bueno, Luis Hernando Páez, ¿lo tienes ahí? Más sí. De eso. Que mi padre en sus últimos momentos se hubiera levantado. Era mi ejemplo a seguir. Claudio Muñoz, que a mi mami conozca de Dios. Y eran las dos que teníamos pendientes. Terry nos saluda desde Venezuela, muchas gracias, saludos para ti también, Terry Albert Millán. Y Alvarito nos dice, seguir orando, perseverar y no dejar de adorarle porque él sabe por qué no las responde, él sabe que nos conviene. Y lo dice un hombre que sabe cuál es el poder de la oración. ¿Sí o no, iglesia? Alvarito Marín. Juicioso, mi viejo. Fíjense, bueno, entonces ya les estaba diciendo, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué hacemos si Dios no contesta la oración? Entonces, supongamos, es que voy a orar para ver si realmente debo aceptar este trabajo, para ver si realmente debo cambiar a mis hijos de colegio. Entonces voy a orar una semanita a ver, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué responde? Y resulta que se acabó la semana y usted sintió que Dios no contestó. ¿Qué hace? Le pregunto, iglesia, ¿qué hace? Lo llamaron el lunes. ¿Qué va a pasar el niño al colegio? Lo va a matricular, lo llaman, va a venir a la entrevista. ¿Usted qué hace? Ahí le dejo la pregunta. Y mientras tanto, entonces les voy contando. Qué lindo lo que compartía mi esposo, porque muchas veces Dios sí contesta y nosotros estamos diciendo es que Dios no me ha contestado. Claro, es que no le ha contestado lo que usted quiere escuchar, que fue lo que le pasó a él. Y me pasó en estos días. Yo le decía, Señor, yo estaba tan feliz en mi casa, el teletrabajo, estar con mis hijos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a la oficina? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en mi oración era así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso con lágrimas. Y ay, lloré en el espíritu porque lloré, no lloré, se chilló, que es distinto. Pero ministrada no estaba, ni estaba ministrando a nadie. Y entonces pasé una noche bastante triste por este tema, muy triste. Yo creo que las que son mamás me entienden. Y al día siguiente entré a una reunión del reino, porque era una reunión de la fundación, estaba sirviéndole al Señor muy temprano, y de repente se acabó la reunión y una de las personas de la reunión me dijo, no te salgas de la videollamada, que Dios tiene una palabra para ti. Y yo, ay, tan querida, cuéntame. Y la palabra de Dios era la respuesta de toda mi noche anterior, de llanto, de tristeza, de preguntar por qué. Y la respuesta de ella era, Dios te dice, tú tienes unos sueños y no puedes renunciar a ellos. Tú tienes que seguir luchando por ese sueño que Dios te dio.
Y claro, inmediatamente yo entendí porque sabía que era la respuesta, que era lo que Dios me estaba hablando a mi vida. Y yo dije, Señor, qué fácil nos desviamos de nuestro sueño. Y a veces vienen pequeños deleites del Señor y nos agarramos de ese deleite para encapricharnos y el Señor dice, no, 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 no se confunda, no se entusiasme. Yo le mandé este tiempo de aislamiento en su casa, pero no se me desvíe del sueño, no se me desvíe de que yo soy su centro, no se me desvíe de que yo hago la voluntad agradable y perfecta. Y entonces es como el burro. El burro, ¿cómo es el cuento del burro? Yo que soy más mala para contar los cuentos, soy como el Chespirito, que iban tirando flores en el camino y el burro decía, miren las flores que me lanzan, y lo que no sabía era que llevaba una dignidad en sus lomos. Entonces, más o menos eso, el Señor nos da cosas, pero es muy fácil desviarnos del propósito que Él tiene, y entonces ahí va nuestra segunda parte de las oraciones no contestadas. ¿Realmente son oraciones no contestadas o son pequeños paréntesis que Dios permite en tu vida para que tú te vuelvas a focalizar en lo realmente importante? Vamos a leer las respuestas. Vamos a leer las respuestas, ya que se nos está agotando el tiempo para hacer la conclusión. Bueno. Entonces, veíamos las respuestas. A ver, solamente hay a la Álvaro, ya la leíste. Ajá. Franci, Pastor. sigo orando. Ajá. Debemos perseverar y confiar que se haga su voluntad, no separarme de él. Sí. Y el pastor Giovanni escribió. el pastor ¿Lo tienes ahí? Giovanni. Mira, es este. Es este. Examino mis acciones. Si al revisarlas veo que lo que yo tenía que hacer lo hice, y sin embargo la oración no fue contestada, entiendo que esa es la voluntad de Dios, y aunque me duele, Es que se inspiró el pastor, escribió mucho, ya no sé qué se hizo el resto. y reconozco que Él es Claro. Dios y sabe que lo que está y Adoro. sabe lo que está haciendo. Adoro al Señor, qué lindo. Gracias, pastor. Bueno, entonces dijimos, estos son lo que hacemos cuando Dios no contesta la oración. Entonces, primero, seguir confiando en Dios, sabiendo que Él dispone todas las cosas para bien, pero no confiando como dice Jairo, no, es que Dios no me contestó. No, usted hizo algo para promover esa relación. Segundo, echar nuestras preocupaciones sobre Él. Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí yo le quiero hablar al que tiene ansiedad en esta noche en su corazón, al que de pronto como yo hace un par de noches estuvo muy triste, al que de pronto en este momento está recordando por qué yo he visto que el Señor le ha contestado a otros la misma oración y a mí no, porque yo conozco familias enteras que le sirven a Cristo, padres, hijos, hermanos, cuñados, tíos, y en mi casa soy el único cristiano, porque yo veo que todo el mundo habla de la nueva normalidad y de cómo se reinventó, y yo aquí sigo en esta misma crisis y no veo panorama. Yo quiero hablar esta noche a esas personas y quiero decirles, echa tu ansiedad sobre Dios, porque es quizá lo que Él está esperando. Es como la historia del alpinista que por no querer soltarse de su cuerda, cuando encontraron su cuerpo congelado, se dieron cuenta que estaba a tan solo pocos metros del suelo. Eso es lo que quiere el Señor. Suelta esa cuerda de la desesperación, suelta esa cuerda de la ansiedad y empieza esta misma noche a echar tu ansiedad, a que tu oración ya no sea de gemido, de llanto, de dolor, como la que yo hice esa noche de ¿por qué, Señor? Sino que tu oración sea, Señor, descanso en ti y tiro mi ansiedad en ti. La tercera cosa, recordar que Él nos da fuerza suficiente para cada día. Hoy estamos sin fuerzas, pero mañana el Señor las va a renovar, porque es lo maravilloso que Él hace. Él es capaz de renovar nuestras fuerzas como búfalo. Es que ya no puedo más, es que ya estoy cansado de pedir lo mismo. Renueva tus fuerzas en Él, porque en Él hay respuesta a cada necesidad. La cuarta, no olvidar que Él ha prometido que nunca nos abandonará. Y para eso quiero leerles esta palabra. ¿Cuánto nos queda de tiempo? Ya nos queda, bueno, esta última palabra, y ya para cerrar, Hechos 13:5 nos dice, y llegados anunciaban la palabra de Dios. Bueno,
Romanos 8:35, porque creo que separé uno que no era. Entonces, Romanos 8:35, porque sé que el Señor quería decirlo. ¿Quién nos separará? Aquí está, si era este. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos separará del amor de Cristo. Por eso la invitación es, sigamos orando y aceptemos ese sacrificio que Él hizo para poder tener entrada en su trono de la gracia. Aceptemos el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros al perdonarnos para tener esa relación personal con Él y para poder permitirle al Espíritu Santo que sea Él dirigiendo nuestra oración, que sea Él trayendo paz a nuestra oración y que sea Él diciéndonos cuando sí, cuando no es el tiempo. Una vez que experimentamos esta relación personal con el Espíritu Santo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, créanme, nuestras oraciones van a ser algo diferente. Nuestras oraciones van a ser, ahí sí, en la voluntad de Dios. Padre Señor, te queremos dar gracias por este momento, estos minutos que nos has permitido, Señor, hablar de ti a través de esta pantalla, de cada una de las personas en las cuales están viendo este video, Señor, para que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, para entender y comprender que cada momento que estamos junto a ti, tú nos traerás una palabra de aliento, una palabra de regocijo. Tú renuevas nuestras fuerzas en esa intimidad, en esa conexión, que nuestro corazón y nuestra mente siempre estén alineadas a ti, para que nosotros podamos descubrir realmente la voluntad, pero para que podamos entender la responsabilidad que tenemos en esta tierra como luz que somos, como sal de este mundo que necesita. Por eso oramos por nuestra nación, oramos por nuestra iglesia, oramos y ponemos delante de ti, Señor, nuestra familia, para que seas tú cubriendo, protegiendo, pero dándonos sabiduría para tomar decisiones conformes a tu voluntad, que sea realmente tu voluntad, así como es en el cielo, que se haga también en la tierra. Gracias por estos minutos que nos permite y que realmente nuestro corazón y nuestra mente estén meditando bajo tu palabra y bajo tu dirección. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, y también ponemos delante de ti todas aquellas ansiedades, Señor, que traemos en esta noche. Padre, yo me pongo delante de ti en oración a favor del cansado, a favor del angustiado, a favor del deprimido, a favor del que está diciendo, yo no encuentro respuesta, yo ya no sé qué más hacer, Dios no me habla, Dios no me dice. Señor, yo hoy abro esos cielos de respuesta sobre sus vidas. Hoy declaro que tú les das el entendimiento. Hoy declaro que tú abres ese entendimiento entenebrecido y soplas el Espíritu Santo sobre ellos. Padre, hoy pongo en el corazón de ellos ese anhelo, ese querer buscarte, ese querer aprender a descansar en ti, Señor. Padre, hoy declaramos esas oraciones contestadas en tu nombre, Señor. Padre, también pedimos, Señor, porque aquel que en este momento está esperando una respuesta, reciba esa respuesta, Señor, en esta semana. Reciba ese aliento de vida que viene de parte tuya. Dios, ahora oramos, Señor, por cada persona enferma en esta noche, Señor, por cada persona que en este momento siente miedo por la enfermedad, siente dolor, siente alguna cuestión en su cuerpo. Pedimos en el nombre de Jesús que sea tu manto de sanidad sobre esa persona. Oramos también por aquellos, Señor, que no tienen la necesidad satisfecha de la economía. Te pedimos, Señor, que seas tú saciando esas alacenas, Señor, y que como iglesia podamos unirnos en oración a clamar, Padre, porque estas personas puedan recibir de ti, de tu ayuda, de tu respuesta. Señor, te damos muchas gracias en esta noche porque por tu gracia, por tu misericordia, podemos entrar a ti y podemos orar y podemos decir aleluya y podemos decir Abba Padre, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Anuncios rápidos. Seguimos con nuestras noches de oración, 8:30 de la noche. Mañana tenemos servicio a las 8:30. Mañana a las 6 de la mañana nuestra oración matutina. Grupos de influencia los sábados y los domingos a las horas en las cuales sus
líderes ya les han indicado, y nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana. Gracias por conectarnos. Es importante, como siempre lo decimos, sus comentarios para que nosotros podamos retroalimentar lo que estamos hablando el día de hoy, la noche de hoy. Muchas gracias a los de casa, a los que se conectaron y también a nuestros visitantes. Por ahí vi algunos. Les damos la bienvenida. Esta es nuestra iglesia, nuestra casa de oración. Por favor, si usted siente que esta palabra llena su vida, le toca su corazón, déjenos un mensaje para poderlo contactar y para poder seguir orando por usted y por su familia. Un abrazo para todos, iglesia, los de afuera también, los amamos en Cristo Jesús y ya saben, mañana nos vemos a las 6 de la mañana en la oración matutina y o a las 8:30 en la transmisión en vivo. Adiós. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por sus saludos y mensajes.